Bueno, la charla de hoy entonces, la temática era demencias, cuántas hay y qué las distingue, ¿sí? Así que de lo que vamos a tratar de hablar es un poco de eso, de definir qué es una demencia y qué tipos de demencia conocemos y qué diferencias hay entre cada una de ellas. Así que bueno, arranquemos con eso nomás. Cualquier Perdón, les cosa, voy a pedir a todos, perdón, Sergio, que se sí, muteen ustedes solitos, ¿sí? Los micrófonos, si son tan amables. Bien, dale, seguimos. y no sé, cualquier cosa yo no tengo problema si en algún momento alguien quiere interrumpir, hacer alguna pregunta, no sé cómo es, cuán fácil será con la Perfecto, dinámica de esto, pero me avisan. perfecto, buenísimo, sí, sí. Muy bien, bueno, entonces arrancamos con qué es una demencia, cuántas hay y qué las distingue. Para empezar, si querés, pasemos a la que sigue, vamos a ir definiendo qué es una demencia, ¿sí? Lo que primero tenemos que distinguir es que la demencia es algo diferente al envejecimiento normal, ¿sí? O sea, no cualquier persona que envejezca va a padecer una demencia. Eso a veces es un concepto erróneo que a veces se tiene, que es que cualquier persona de más de 70 o 80 años va a tener problemas de memoria. Si bien hay lo que llamamos olvidos benignos y olvidos propios de la edad, eso no califica como demencia, ¿sí? Y no es parte del envejecimiento normal. Y para definir demencia, el deterioro cognitivo de un paciente tiene que interferir en el desempeño de las actividades de su vida diaria, ¿sí? Como primer concepto. Vamos con el que sigue. Entonces, cuando hablamos de demencia, esto es algo que ahora por ahí voy a repetir un poquito, es que vamos a estar hablando de patologías que son crónicas, ¿sí? Crónico quiere decir que va a estar extendido a lo largo del tiempo, progresivas, o sea que van a ir empeorando a través del tiempo, y muchas veces indefectiblemente, y de manera irreversible, ¿sí? Este concepto de crónico, progresivo e irreversible es algo que tiene sus excepciones, ¿sí? No existen algunas causas de deterioro de memoria y de deterioro cognitivo que pueden a veces ser reversibles. Esto lo voy a nombrar ahora medio rápido porque después nos vamos a centrar en hablar completamente de las patologías que sí tienen este curso y este carácter. Pero sepamos que a veces hay algunas alteraciones de vitamínicas o algunas enfermedades infecciosas o algunas patologías endocrinológicas que pueden cursar con un deterioro cognitivo que puede ser reversible. Por eso vamos a ver que cuando pedimos estudios de algunas cosas y cuando interrogamos algunas cosas puntuales para estar seguros de que no se nos escapen este porcentaje muy chiquitito de patologías que sí son tratables, ¿sí? Entonces, ¿cómo definimos una demencia ante la presencia de un trastorno cognitivo, que ahora vamos a ver a qué llamamos áreas cognitivas? A veces también trastornos conductuales que interfieren con las actividades de la vida diaria del paciente, que representan siempre un deterioro con respecto al nivel de funcionamiento previo, porque si alguien tiene alguna patología de índole intelectual previa y lo que vemos ahora está igual que siempre, eso no es una demencia, y que no podemos explicar estas patologías y estos cambios por algún cuadro o bien psiquiátrico o algún otro cuadro desencadenante agudo del trastorno que estamos encontrando, ¿sí? O sea, hasta acá se entiende, de esta manera definimos demencia. Un trastorno cognitivo que interfiere con las actividades de la vida diaria del paciente y que no tiene otra explicación posible. Entonces, eh, ¿cuáles algunas de las características comunes que tienen todas las demencias o los síndromes demenciales? Primero que, a diferencia de otras enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, como el colesterol, no tenemos un marcador claro, ¿sí? Yo no puedo sacarle sangre a un paciente, medir alguna sustancia y decir que a partir de eso tiene demencia. Eso está en vías de cambiar. Hoy en día hay mucha investigación en cuanto a marcadores bioquímicos de demencia. Hay mucho avance, pero todavía no existe un análisis de sangre que un paciente viene con trastornos de memoria, con olvidos, con trastornos de lenguaje. Yo le pido un análisis de sangre y en base a eso digo, este paciente tiene demencia. Eso hoy todavía
en la práctica clínica diaria no existe, ¿sí? Entonces, no tenemos un marcador, no es como el azúcar que me dice si el paciente tiene o no diabetes, no es como la presión, que si la mido y está elevada, el paciente tiene hipertensión, o como el colesterol, que si está alto, el paciente tiene un problema del manejo del colesterol. Eso lamentablemente no lo tenemos. Entonces, sí o sí nos tenemos que basar en parámetros clínicos, me tengo que basar en lo que el paciente me cuenta, en lo que la familia del paciente me cuenta y en lo que yo encuentro en el examen de ese paciente. Y el problema es que a medida que los síntomas avanzan y la enfermedad avanza, la especificidad es cada vez menor. O sea, al final de las demencias se parecen todas. Si yo agarro un paciente en etapas avanzadas de Alzheimer, en etapas avanzadas de una demencia frontotemporal o en etapas avanzadas de otras demencias, el cuadro es similar hacia los estadios finales de evolución. Entonces, si yo no lo agarro al principio, me cuesta mucho distinguirlo al final. ¿Sí? Y como dice ahí, el diagnóstico fundamentalmente está basado en el interrogatorio del paciente, de la familia y de lo que encuentro en el examen. Entonces, esto lo dijimos creo hace un ratito, es importante que son cuadros progresivos, irreversibles, y si un paciente, por ejemplo, tiene una neumonía, tiene una infección urinaria, tiene bajo el sodio, cualquier otra cosa o cualquier otra enfermedad aguda, yo no puedo decir si ese paciente tiene o no demencia. ¿Sí? Yo lo que necesito es que el paciente esté estable, que esté en su ámbito habitual, ahí dice ambulatorio, pero muchas veces nos dicen, bueno, queremos ver si este paciente que está internado tiene demencia. Y uno siempre les explica que la internación en sí ya es una condición estresante que hace que el paciente no esté en sus condiciones habituales. Entonces, yo puedo intentar hacer una primera evaluación, pero después para confirmar un diagnóstico de demencia, necesito tener al paciente estable y en su ámbito habitual para poder diagnosticarlo. ¿Sí? Eso es importante también. Y entonces, en el proceso de diagnóstico de una demencia, ¿qué herramientas voy a utilizar? ¿Sí? Lo que dijimos recién. Número uno, escuchar lo que el paciente cuenta y escuchar lo que la familia cuenta, y en base a eso dirigir el interrogatorio hacia algunos puntos que nos interesan. ¿Sí? Pero fundamentalmente el interrogatorio del paciente y el familiar es la herramienta más importante que tenemos. Después, el examen físico, si voy a revisar al paciente, a ver si encuentro algo en su examen neurológico que me ayude a pensar el origen del problema. Después le voy a pedir a todos los pacientes un análisis de sangre básico, que lo que va a incluir más que nada es dosaje de vitamina B12, dosaje de ácido fólico, dosaje de hormonas tiroideas. A veces pedimos algunas cuestiones infecciosas, descartar sífilis, descartar HIV, descartar algunas patologías, porque están dentro de ese grupo que les decía antes, de que si yo los encuentro alterados, a veces lo puedo corregir y que el problema mejore. ¿Sí? Entonces pedimos un análisis de sangre. Y después, las otras dos cosas fundamentales, vamos a pedir un estudio de imágenes de cerebro, especialmente vamos a pedir la mayoría de las veces si podemos resonancia magnética, imágenes de resonancia magnética de cerebro, porque ese es junto con el resto de las herramientas, es la clave para encontrar la causa de la demencia. Y lo otro que vamos a pedir, que es muy importante, es lo que llamamos evaluación neurocognitiva. La evaluación neurocognitiva son una serie de pruebas estandarizadas para evaluar los distintos dominios cognitivos, porque uno habla de demencia y piensa en memoria, pero ahora vamos a ver que fuera de la memoria hay otros dominios cognitivos que se pueden afectar en los distintos tipos de demencia. Y la evaluación neurocognitiva me permite evaluar cuantitativamente cada uno de ellos, me permite evaluar también el estado de ánimo del paciente, me permite evaluar la autonomía del paciente, me da un montón de información muy útil. Entonces siempre, junto con el laboratorio y las imágenes, vamos a pedir una evaluación cognitiva completa. Si yo junto la información que me da el interrogatorio, la información del examen físico y la información de lo que llamamos exámenes complementarios, en la enorme mayoría de los pacientes debería poder decir cuál es la causa de su demencia. Entonces eso es lo que vamos a ir entrando a revisar ahora. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de demencia? ¿Sí? La enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia, les diría en el porcentaje más amplio. Seguido de eso, y acá podemos discutir algunas cosas, está la enfermedad vascular cerebral, que la verdad es que hoy en día hablar de demencia vascular es un término que creo que va a ir cayendo cada vez más en desuso.
porque en realidad sabemos también que la enfermedad de Alzheimer también tiene un componente vascular asociado, y muchas veces hay una gran superposición entre estas dos patologías que son las dos más frecuentes. Pero a veces puede ser que encontremos predominantemente patología vascular y un patrón de demencia originado en la patología vascular cerebral crónica, ¿sí? Y después hay otros dos tipos de demencia que serían las que le siguen en frecuencia, que es la demencia por cuerpos de Lewy o demencia con cuerpos de Lewy, y otro subítem ahí que es la demencia asociada al Parkinson, que son patologías similares pero diferentes. Y por último, la demencia frontotemporal, o todo lo que llamamos degeneración frontotemporal, que también vamos a ver que hay distintas cosas metidas adentro de ese nombre. Y después de esas, que son las cuatro más comunes, hay algunas menos frecuentes, como la hidrocefalia normotensiva del adulto, como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, otros tipos de demencias que son un porcentaje muy menor. Acá esto es un grafiquito para que más o menos tengamos una idea de porcentajes, que la verdad que tampoco están bien, porque en general el Alzheimer ronda el 75-80% de los casos, la demencia vascular es un poquito menos, alrededor del 15-20%, y las otras dos, la demencia por cuerpos de Lewy y frontotemporal, son todavía un poquito menos frecuentes de lo que está puesto acá, pero bueno, era un grafiquito bastante ejemplificador de las de los grupos más frecuentes de demencia y de los diagnósticos más comunes que hacemos ante un cuadro de demencia. ¿Sí? Y como dice ahí, demencia es un paraguas que incluye un montón de cosas. ¿Sí? Después, ¿cómo podemos clasificar o agrupar las diferentes demencias? Hay un montón de maneras de agruparlas. Yo esto lo puse acá y ahora vamos a hablar de un par de cosas que la verdad que en la práctica clínica diaria, en lo que hace Mara en su consultorio, en lo que trato de hacer yo en el consultorio, no tienen una gran utilidad. Esto es más para dar una clase que para la utilidad clínica, ¿sí? Pero yo las puedo distinguir por la zona del cerebro que se encuentre más afectada, por el proceso anatómico y patológico, digamos, si yo agarro el cerebro y lo miro en un microscopio, qué es lo que está pasando ahí, por el curso evolutivo. Esto sí es importante, lo del curso evolutivo. Una cosa importante es que si un paciente está normal y en menos de 6 meses uno ve un deterioro cognitivo muy brusco y muy rápido, ahí hay que abrir los ojos grandes y pensar en lo que llamamos en un subgrupo que se llaman demencias rápidamente progresivas, donde entra la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, donde entra la encefalitis de Hashimoto, donde entran un grupo de patologías a las cuales hay que prestarle atención especialmente. Pero ahí la clave es que el deterioro cognitivo es muy brusco y de muy rápida progresión, que es totalmente lo opuesto a lo que ocurre en las que nombramos antes, en el Alzheimer, en la demencia vascular, en la demencia frontotemporal, en la demencia con cuerpos de Lewy. Son enfermedades de lenta evolución, ¿sí? Así que bueno, eso, y ahora vamos a hablar un poquito de estas cosas antes de meternos en cada una de las demencias. Entonces, si las agrupamos por cuál es la patología, qué es lo que está alterado, hoy sabemos que hay algunas proteínas que están en nuestro cerebro, como la proteína tau o como la alfa-sinucleína, que son dos proteínas que están en nuestras neuronas, y sabemos que, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, en la demencia con cuerpos de Lewy y en otra enfermedad que se llama atrofia multisistémica, la principal alteración se da en la alfa-sinucleína, y entonces la alfa-sinucleína se empieza a acumular de manera patológica, se empieza a procesar mal, y eso es el principal factor que termina desencadenando en estas enfermedades. Y después sabemos que en el Alzheimer, en la degeneración corticobasal, en la degeneración frontotemporal y en otras patologías, la proteína más alterada es la proteína tau. Empieza a haber lo que se llaman formas hiperfosforiladas de proteína tau que se acumulan en las neuronas y van generando el daño. Esto, la verdad, que en el consultorio tiene poca utilidad, y en general a los pacientes y a la familia del paciente esta información la aporta poco, pero sí es muy útil en todo lo que tiene que ver con investigación, porque si nosotros no logramos terminar de entender qué es lo que ocurre en el cerebro, por qué perdemos neuronas, por qué se atrofia nuestro cerebro, difícilmente podamos encontrar tratamientos adecuados. Entonces, entender cuál es la alteración bioquímica y anatomopatológica subyacente, es importante para tratar de mejorar los tratamientos disponibles. Pero no nos cambian mucho en cuanto al diagnóstico actual de estas patologías, porque la realidad es que
no le hacemos una biopsia de cerebro a cada paciente que tiene demencia, ni mucho menos. Así que bueno, podemos seguir con lo que sigue. Esto es algo también un poco por ahí hoy antiguo, pero que a veces tiene cierta utilidad, que es que clasificamos las demencias en la zona del cerebro afectada. Entonces hablamos de cuadros de origen cortical, cuando está afectada la corteza cerebral, que es lo que está más afuera en el cerebro, o cuadros subcorticales, cuando lo más afectado es la parte medial del cerebro, la sustancia blanca del cerebro. Esto la verdad que también hoy en día no tiene una gran utilidad ya, pero bueno, dentro de los cuadros corticales estaría la enfermedad de Alzheimer, dentro de los cuadros subcorticales entraría más lo que está asociado al Parkinson, y en el medio nos quedan las demencias córtico-subcorticales, como serían la de cuerpos de Lewy, la frontotemporal sería un patrón más cortical, ¿sí? Esto tiene que ver con cuál es la zona del cerebro localizada que está más afectada. Bien. Bueno, y esto sí, por ahí es algo importante, que es distinguir las demencias según cuál es el área cognitiva afectada. Y acá sí me quiero detener unos minutitos en explicar un poquito esto. Nosotros hablamos de demencia y siempre pensamos en memoria, ¿sí? Pero como ven ahí, la memoria es uno de los dominios cognitivos. Están también la conducta, la atención, el lenguaje, lo que llamamos funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son la capacidad de planificar una serie de acciones, como por ejemplo una cosa que por ahí a familiares o pacientes les va a sonar mucho es, y una queja frecuente en el consultorio es, la persona que tengo al lado, mamá, papá, abuelo, quien sea, por ejemplo, cocinaba muy bien, y hoy trata de cocinar algo y se pierde en los pasos de la receta, o no tenía ninguna dificultad en arreglar un objeto y hoy no sabe cuál es la secuencia de pasos que tiene que dar para llevar a cabo una tarea. Bueno, esas son las funciones ejecutivas, ¿sí? Después están también las funciones visoconstructivas o visoespaciales, que es cómo nos manejamos en el ambiente, ¿sí? Entonces, la cognición abarca todas estas cosas: la memoria, la conducta, la atención, el lenguaje, las funciones ejecutivas y las funciones visoconstructivas o visoespaciales. Todo eso vamos a tratar de interrogar y de evaluar cuando vemos un paciente que consulta por un cuadro que pensamos que puede ser una demencia. Y todas estas áreas las vamos a evaluar puntualmente en la evaluación neurocognitiva, ¿sí? Entonces, acá sí por ahí había que hacer un parate para poder explicar esto antes de entrar en ver cada tipo de demencia, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Hasta acá se entiende? Porque ahora nos vamos a ir metiendo en cada demencia en particular. No sé si hasta acá más o menos vamos bien, ¿es claro? ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo creo que, yo creo que venís muy claro. Quizás por eso no surgen todavía. No, 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 está perfecto, pero yo quería parar acá antes de meterme en cada una. Pero Así que, cualquier cosa, con todos, si les parece, escribo cupo de pasarle las preguntas al doctor. Acá dicen súper claro. Buenísimo, gracias. genial. Seguimos Bárbaro. entonces. Perfecto. Gracias. Muy bien, bueno. Entonces, ¿cuál es mi propuesta ahora? Junté estas dos cosas que ya les había puesto antes. ¿Cuáles son las herramientas que usamos para el diagnóstico y cuáles son las más frecuentes? Lo que vamos a hacer ahora es, punto por punto de estas herramientas, ver qué vemos en cada una de las patologías. Así que arranquemos entonces con la enfermedad de Alzheimer, que como les decía, lejos es la causa más común y más frecuente de demencia. ¿Qué nos va a contar el paciente, el familiar, y qué le vamos a preguntar? En general, la queja más frecuente, tanto del paciente como del acompañante en la enfermedad de Alzheimer, suele ser los trastornos en la memoria de corto plazo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más común? Que el paciente o el familiar digan, se olvida de las cosas, guarda los objetos y después no recuerda dónde los guardó, va a un lugar a buscar algo y no lo encuentra, me repite muchas veces las mismas cosas, no se acuerda exactamente qué fue lo último que hizo, recuerda cosas del pasado más remoto, cuenta cosas de cuando era chico, pero no se acuerda que almorzó, ¿sí?
Estas suelen ser las quejas y los relatos más frecuentes. Muchas veces al inicio de la enfermedad el paciente se da cuenta por momentos de estas cosas y eso muchas veces genera angustia porque es consciente de sus olvidos y lo va notando, ¿sí? Entonces, cuando interrogo, voy a interrogar estas cosas, le voy a preguntar, si no me lo cuenta el paciente o el familiar, le voy a preguntar estas cosas. ¿Se olvida dónde guarda las cosas? ¿Tiene alguna dificultad en el manejo del dinero, de las cuentas? ¿Ha dejado, por ejemplo, ha salido de casa y ha olvidado la puerta abierta? ¿Ha dejado algo en el fuego y ha olvidado la hornalla prendida? Todas estas cosas las vamos a ir preguntando, ¿sí? Y el paciente y la familia probablemente nos las vayan contando también. Una vez que interrogamos muchas de estas cosas, vamos a revisar al paciente. Y muchas veces me voy a encontrar con que el paciente tiene lo que llamamos signos de liberación frontal, que son algunos detalles del examen neurológico que nosotros vamos a buscar, ¿sí? Y después, en general, es un paciente que tiene un examen neurológico bastante normal muchas veces. O sea, camina bien, se mueve bien, tiene la sensibilidad conservada, pero yo voy a ir a buscar algunas cositas en su examen físico que por ahí me van a decir que algunas zonas de su cerebro ya están perdiendo cierto volumen y cierta capacidad de control sobre algunas cosas. Pero es importante que al paciente el neurólogo lo revise, ¿sí? Por más que el examen físico a veces en las demencias no me dé muchísima información, hay que revisar a los pacientes, ¿sí? Entonces, una vez que interrogo y reviso al paciente, no sé, Mara, si querés ir pasando a las que siguen. Estaría. Ahí la fotito que les puse es del señor Alois Alzheimer, que es el que describió estas patologías en primera instancia. Y entonces les decía, una vez que interrogamos y revisamos, vamos a ir con los análisis de sangre, que en general en un paciente con Alzheimer, el análisis de sangre no nos arroja datos muy relevantes. Ahora se están empezando a usar mediciones de lo que se llama tau fosforilada y tau hiperfosforilada, pero todas esas cosas están lejos de que las podamos pedir en nuestra práctica clínica diaria. Y lo que sí voy a hacer entonces es pedirle al paciente una resonancia y una evaluación neurocognitiva. ¿Qué me va a mostrar la evaluación neurocognitiva? Que lo que más alterado va a tener ese paciente son lo que llamamos memoria de trabajo, memoria de corto plazo, va a tener fallas en la atención, en la concentración, y a veces pueden aparecer, lo que les decía, algunas fallas en las alteraciones, en las funciones ejecutivas también. ¿Cada cuánto se hace la resonancia del laboratorio? En realidad el laboratorio se puede hacer una única vez, ¿sí? Antes de, o sea, pedirlo por una única vez. Y la resonancia, en general, si con una primera resonancia yo ya tengo la información que necesito, a veces puede no repetirse. Pero después cada tanto muchas veces sí la repetimos para tratar de evaluar también la progresión. Pero no hay un patrón estipulado de cada cuánto hay que hacerla. ¿Qué voy a encontrar en la resonancia? Que en general se atrofian más que nada los lóbulos temporales en su zona medial, lo que llamamos los hipocampos del lóbulo temporal, y también se van atrofiando los lóbulos parietales en una zona que se llama la zona de la cuña de los lóbulos parietales. Que ahí en la que sigue vamos a ver unas imágenes, porque uno dice estos nombres y la verdad que no se entiende mucho. Entonces puse estas imágenes para entender un poquito más de qué hablamos. En la imagen que ustedes tienen a la izquierda de la pantalla, esa que dice MTA, MTA es una escala que se usa para medir la atrofia de los hipocampos de los lóbulos temporales. Y si lo ven, si uno va del 0, pasando por el 1, el 2, el 3 y el 4, a ver cómo explico esto sin usar mucho el puntero. Si ven, hay una zona que, si uno mira el medio de la imagen, hay una zona gris y hacia los costaditos hay un huequito negro que si ustedes miran la primera imagen y la última, ese huequito negro como que se va agrandando. Eso es porque se va perdiendo la sustancia gris de alrededor, que son los hipocampos de los lóbulos temporales. Y en la imagen de la derecha, ven que está marcado con flechas una zona también negra. Eso es la zona de los lóbulos parietales que normalmente se va atrofiando en la enfermedad de Alzheimer.
Y normalmente hoy en día, cuando uno pide una resonancia de cerebro, si está bien informada, nos va a decir, se observa pérdida de volumen a nivel temporal medial o hipocampal, MTA con un número, y escala de Quedam, que es otra escala que se usa, también con un número. Entonces, todo eso ya nos va diciendo, bueno, acá hay atrofia compatible con un patrón de atrofia tipo Alzheimer, ¿sí? Entonces, si yo ya junto a un paciente que tiene trastornos en la memoria de corto plazo, que recuerda mejor las cosas del pasado más remoto que las cosas que hizo hace poquito, que sacando eso, el resto de sus funciones cognitivas, lenguaje, visoespaciales, el resto de las cosas están bastante conservadas, y tengo este patrón de resonancia, yo ya voy pensando en enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Y si después la evaluación cognitiva tiene un patrón de deterioro compatible con Alzheimer, yo ya juntando todo eso puedo decir que probablemente la causa de la demencia del paciente es enfermedad de Alzheimer. Bien, pasemos a la que sigue entonces. La siguiente causa más común de demencia es la demencia vascular o demencia multiinfarto, ¿sí? Y lo que les decía antes, yo creo que de acá a no muchos años, yo creo que vamos a dejar de hablar de demencia vascular para hablar de componente vascular en la enfermedad de Alzheimer, porque vemos cada vez con más claridad que estas dos cosas se superponen, me parece a mí, esto ya es más casi una opinión personal. Pero bueno, ¿qué vamos a ver en estos pacientes? Primero vamos a tener el antecedente de que son pacientes que tienen hipertensión arterial, que tienen diabetes, que tienen colesterol alto, que fuman o que fumaban, ¿sí? Entonces tenemos ya lo que llamamos factores de riesgo vascular, muchas veces presente y de muchos años de evolución en estos pacientes. El curso de la enfermedad puede ser distinto al del Alzheimer. Muchas veces el paciente de golpe tiene una patología vascular cerebral aguda, una ACV, y después de eso se empieza a notar más el deterioro cognitivo, y a veces como hace una evolución como más escalonada, más fluctuante, no tan lentamente progresiva, sino que se va haciendo más fluctuante en el tiempo, digamos, ¿sí? Y siempre voy a encontrar una relación temporal entre los eventos vasculares y el deterioro cognitivo. Y cuando revise al paciente le voy a encontrar otros signos, lo que llamamos signos piramidales, que son signos de que hubo algún daño vascular en algunas zonas del cerebro. Eh, y por ahí lo que sí voy a encontrar son secuelas de eventos vasculares previos, ¿sí? Voy a encontrar secuelas del ACV que el paciente tenga o haya tenido, ¿sí? Bien, y entonces, una vez que interrogamos al paciente y a la familia sobre los eventos vasculares previos, revisamos al paciente, en los análisis de sangre de estos pacientes muchas veces tenemos alteraciones relacionadas a sus patologías de base, entonces puede estar alterado el azúcar, la glucemia, puede estar alterado el colesterol, puede estar alterada a veces la función renal también, porque el riñón puede ser una zona de daño vascular, de enfermedad vascular en otros órganos, ¿sí? ¿Qué voy a encontrar en la evaluación cognitiva de estos pacientes? Principalmente fallas atencionales y ejecutivas. Quizás al principio tienen mejor preservada la memoria de corto plazo y tienen más fallas en lo que es atención, concentración y en planeamiento de las secuencias de acciones que van a llevar a cabo, ¿sí? Y a veces en la patología vascular cerebral puedo empezar a ver alguna que otra alteración conductual asociada también, ¿sí? La habilidad emocional, que el paciente a veces se emocione más fácilmente, de golpe ve una noticia en la televisión y llora, o se irrita más fácilmente ante cosas que antes no le generaban problemas, ahora presenta irritabilidad. Eso también a veces puede ir apareciendo más marcado en la evaluación cognitiva del paciente. Y en la resonancia, lo que voy a ver si querés pasar un par, vemos la resonancia más, lo que más frecuentemente vemos en las resonancias de los pacientes con patología vascular cerebral, es esto que vemos acá. Esto que ustedes ven acá, ven que se ven como puntitos blancos, o sea, lo que ustedes ven ahí es el cerebro de un paciente, lo que se ve entre escalas de grises y negros es el cerebro normal, digamos,
Y lo que se ve blanco brillante, los puntitos blancos brillantes, son lo que llamamos lesiones vasculares de pequeño vaso, o lo que muchas veces van a leer en los informes de las resonancias como lesiones compatibles con microangiopatía crónica, ¿sí? O con daño vascular crónico, que también se usa una escala, que es esta escala de Fasecas, para hablar de cuántas de estas lesiones veo. Si veo poquitas lesiones aisladas, hablo de Fasecas 1. Cuando empiezan a confluir las lesiones y son más, hablamos de Fasecas 2, y cuando ya hay lesiones ampliamente confluentes, como se ve en la de abajo de todo a la derecha, ya hablamos de Fasecas 3, que eso se utiliza para denominar el daño vascular crónico. Como ven, acá lo que está afectado no es tanto la corteza cerebral como ocurría en el Alzheimer, sino las zonas más subcorticales, las zonas más del medio del cerebro. Pero bueno, toda esa acumulación de lesiones vasculares crónicas va generando trastornos cognitivos a largo plazo, ¿sí? Y muchas veces estos trastornos cognitivos se asocian con trastornos de la marcha, trastornos del equilibrio, a veces trastornos también en el control de los esfínteres. Se pueden ir sumando varias cosas que nos permiten pensar. Entonces, si yo veo un paciente con antecedentes de mucha patología vascular, de muchos años de evolución, con un cuadro como el que hablamos recién y con este tipo de resonancia, bueno, acá hay un componente vascular en su deterioro cognitivo, ¿sí? Esto lo describió este señor que está ahí en la fotito, que se llama Binswanger de apellido, que fue uno de los primeros que describió este tipo de patologías. Que lo que les decía, hoy en día, entre la demencia vascular multiinfarto o enfermedad de Binswanger y la enfermedad de Alzheimer, suele haber mucha superposición. Muchas veces veo pacientes que tienen atrofia de los hipocampos y además de la atrofia de los hipocampos tienen este tipo de lesiones vasculares. Entonces uno ahí empieza a hablar de enfermedad mixta, vascular y Alzheimer. No es para nada raro ver una superposición de estas cosas, y esa superposición y el Alzheimer y la enfermedad vascular se llevan el porcentaje más amplio de patología degenerativa de nuestro cerebro, ¿sí? Bueno, y entonces lo que sigue son los últimos dos tipos de demencias que vamos a nombrar, son las por ahí menos frecuentes. Son la demencia por cuerpos de Lewy o con cuerpos de Lewy, porque en realidad esto de por cuerpos de Lewy o con cuerpos de Lewy tiene que ver con que no sabemos del todo si estos cuerpos de Lewy que se acumulan en las neuronas son la causa o son un fenómeno más que aparece asociado al cuadro, ¿sí? Y la demencia asociada al Parkinson, que ahora vamos a ver cuáles son las diferencias entre estas dos. Pero básicamente son patologías un poquito diferentes a lo que venimos hablando ahora. Voy a nombrar primero la demencia asociada al Parkinson porque es como más fácil de explicar y de entender. ¿Por qué? Porque la demencia asociada al Parkinson aparece muchos años después de los síntomas motores del Parkinson. Entonces, un paciente que yo ya sé que tiene enfermedad de Parkinson, ¿sí? Por sus síntomas motores, yo ya sé que ese paciente tiene Parkinson, y muchas veces si el Parkinson arranca alrededor de los 60 años, cuando el paciente tenga 75 u 80 años, por ahí empiezan a aparecer trastornos cognitivos asociados, a veces antes también pueden aparecer, y ahí hablo de demencia asociada al Parkinson, porque ese paciente tenía primero Parkinson y después desarrolló el cuadro cognitivo asociado. Distinto es la demencia por cuerpos de Lewy, donde los síntomas cognitivos muchas veces aparecen antes o en paralelo a los síntomas motores que ahora vamos a describir. ¿Cuál va a ser la descripción o la queja de estos pacientes? ¿Qué me va a decir el paciente? ¿Qué me va a decir el familiar en el consultorio? A mi familiar le ocurre lo siguiente: tiene trastornos del comportamiento, lo veo raro, se cae con frecuencia, tiene alucinaciones visuales, dice que ve gente o cosas o animales, sobre todo muchas veces las alucinaciones visuales son relacionadas a insectos o animales. Entonces, me van a decir también, el paciente tiene trastornos en el movimiento, se pone lento, le cuesta realizar los movimientos, se pone rígido y no se puede mover. Esa va a ser principalmente la queja por la cual el paciente viene al consultorio. Muchas veces el trastorno de memoria no es tanto el motivo de consulta, ¿sí? Pero también van a tener alteraciones
de la atención, alteraciones en el planeamiento ejecutivo, alteraciones visoespaciales. Yo voy a revisar ese paciente y ¿qué le voy a encontrar? Lo que llamamos signos extrapiramidales o signos parkinsonianos. ¿En qué consisten? Más que nada en que va a tener un tipo particular de rigidez, en que voy a encontrar lentitud en la realización de los movimientos, voy a encontrar alteraciones en la marcha, en el equilibrio, es un paciente propenso a las caídas, ¿sí? Contestando ahí lo que preguntaban, si en el Parkinson se pierde la memoria, en el largo plazo, muchas veces sí, pero en el muy largo plazo del Parkinson. Distinto es en la demencia por cuerpos de Lewy, donde el trastorno cognitivo, las alucinaciones, los trastornos de conducta están al inicio de la enfermedad. ¿Sí? Bien. Y entonces, yo le voy a pedir los mismos estudios que decíamos recién a estos pacientes. Como les decía, el laboratorio la mayoría de las veces no me aporta mucha información. ¿Qué va a mostrar una evaluación cognitiva de estos pacientes? Lo que les decía recién, fallas ejecutivas, fallas visoespaciales, fallas también atencionales, pero con preservación muchas veces de la memoria. ¿Sí? La memoria va a estar afectada más adelante en el cuadro. Y acá viene una parte interesante de estos cuadros, que es que la resonancia tampoco muchas veces me aporta información muy útil. ¿Sí? Porque ¿qué voy a encontrar en la resonancia de estos pacientes? Si querés, Mara, podemos pasar un par. Eh, Más que nada, la atrofia de estos pacientes es una atrofia generalizada, no veo un patrón de atrofia muy específico en la resonancia. Y acá sí por ahí puede llegar a ser muy útil un estudio que hoy estamos usando cada vez más acá en Bariloche, que es lo que se llama PET resonancia, que es un estudio que no solo me muestra la estructura del cerebro, la anatomía, sino que me muestra también el metabolismo. Yo inyecto diferentes sustancias radioactivas y veo cómo se metabolizan en el cerebro. Y ahí sí, muchas veces la demencia por cuerpos de Lewy tiene un patrón específico donde hay hipometabolismo en los lóbulos occipitales, con metabolismo conservado en otras áreas, y a veces hay hipometabolismo en algunas zonas del tronco del cerebro, especialmente a nivel del mesencéfalo. Entonces, ahí sí puede tener utilidad. Pero una cosa importante es que tanto en la demencia con cuerpos de Lewy como en la enfermedad asociada al Parkinson, tengo que tener mucha sospecha clínica, tengo que tener muy en cuenta lo que el paciente cuenta que le pasa, lo que la familia cuenta que le pasa y lo que encuentro en el examen neurológico, ¿sí? Porque si no tengo en cuenta esas cosas, después cuesta dirigir los estudios y cuesta hacer un diagnóstico certero de este tipo de demencia. Yo creo que la demencia por cuerpos de Lewy o con cuerpos de Lewy es una enfermedad muchas veces subdiagnosticada, porque no tenemos muchos elementos más allá de la clínica para diagnosticarla. Pero bueno, hoy en día empiezan a aparecer, sobre todo el patrón de PET resonancia es muy útil muchas veces cuando sospechamos estas patologías. Así que bueno, eso con respecto a la demencia con cuerpos de Lewy. Y nos metemos por último en el último grupo, que son las demencias o la degeneración frontotemporal. ¿Sí? Ahí preguntaban si no puede confundirse con patologías psiquiátricas. Sí, muchas veces se puede confundir con patología psiquiátrica, tanto la demencia con cuerpos de Lewy como la que vamos a hablar ahora, que es la demencia frontotemporal. Por eso es muy importante en las personas mayores hacer una evaluación conjunta con el psiquiatra y el neurólogo. Por eso para nosotros con Mara muchas veces es importante trabajar en equipo nosotros y un grupo de psiquiatras que nosotros tenemos de confianza, porque muchas veces es muy importante hacer la distinción entre una cosa y otra. Si bien además después vamos a necesitar para el manejo de estos pacientes un buen psiquiatra a mano también, porque muchas veces el manejo excede a lo que hacemos solo los neurólogos o los médicos clínicos. Así que bueno, vamos a meternos en lo que es demencia o degeneración frontotemporal. Este es un grupo de demencias. Perdón, antes de meterme en eso, contesto esa pregunta, si la resonancia debe tener o no contraste. La realidad es que en estos casos el contraste no es imprescindible. En la mayoría de los casos el contraste nos aporta muy poco. ¿Por qué? Porque el contraste en resonancia, le explico un concepto, 2 minutos sobre contraste en resonancia.
El contraste en resonancia nos habla básicamente de dos cosas, de inflamación, por un lado, y nos habla en realidad, si yo inyecto contraste en la sangre y el contraste no pasa a verse en el cerebro en la resonancia, quiere decir que la barrera hematoencefálica, que es lo que separa el cerebro de la sangre, está bien. Si el contraste aparece en la resonancia es porque esa barrera hematoencefálica está dañada, en general por procesos inflamatorios. Entonces, en estos tipos de procesos, en los que lo que hay es más un proceso degenerativo que inflamatorio, el contraste aporta muy poca información y muchas veces uno puede evitar inyectarle contraste a un paciente de edad avanzada. Excepciones en las que el contraste sí es útil, a veces en la patología vascular aguda el contraste me puede aportar alguna información útil, y en las que yo les decía antes, de las demencias rápidamente progresivas, ahí sí el contraste es útil, porque muchas veces me permite hacer algunos diagnósticos que sin el contraste no lo voy a tener. Pero muchas veces en pacientes cuando el cuadro clínico es más o menos claro y uno tiene idea de que es un cuadro degenerativo, muchas veces pedimos resonancia sin contraste y es útil igual. Así que bueno, nos metemos con el último grupito, que son las demencias frontotemporales, ¿sí? O la degeneración frontotemporal. Acá también tenemos metidos un grupo de patologías, pero vamos a ir nombrándolas, pero básicamente en la demencia frontotemporal hay dos dominios cognitivos que son los más frecuentemente afectados. Uno es la conducta, ¿sí? Es un paciente, acá sí hay que tener cuidado con el diagnóstico psiquiátrico, porque son muchas veces pacientes que van primero al psiquiatra y después al neurólogo. ¿Por qué? Porque se tienen trastornos conductuales. Empiezan a estar irritables, se ponen a veces agresivos, pueden tener también la habilidad emocional, conductas inapropiadas, son pacientes que por momentos están como desinhibidos, dicen cosas que están fuera de lugar, y esto alterna con momentos de mucha apatía. El paciente no quiere hacer absolutamente nada, nada lo motiva, no quiere salir de la cama, se niega a hacer un montón de cosas, y fluctúan estas conductas así. Eso es más que nada en lo que se llama la variante conductual de la demencia frontotemporal, ¿sí? La variante conductual es una de las más comunes, donde lo que predomina son las alteraciones de la conducta. Y el otro dominio cognitivo muy afectado en estas patologías es el lenguaje, sobre todo en las otras dos variantes más comunes, que son la fascia progresiva primaria o la fascia progresiva no fluente, y en la afasia o la demencia frontotemporal de tipo semántica o afasia semántica, que son las dos más comunes junto con la variante conductual. Y ahí lo que está afectado es el lenguaje, fundamentalmente en la fascia progresiva primaria no fluente, es un paciente que lo que le cuesta es expresarse, empieza a perder riqueza y fluidez del lenguaje. Es un paciente que antes hablaba perfecto y de golpe no encuentra las palabras, y de golpe le cuesta armar frases, y de golpe su lenguaje se va reduciendo y se va empobreciendo progresivamente, con conservación muchas veces de la comprensión. Entonces el paciente entiende perfectamente lo que uno le dice, entiende perfectamente lo que le pasa, pero empieza a perder capacidad de expresar su lenguaje correctamente, ¿sí? Entonces esa es la principal queja del paciente a la hora de la consulta. ¿Qué voy a encontrar en el examen neurológico? De vuelta a lo que llamamos signos de liberación frontal, ¿sí? Voy a ir a buscar en el examen algunas pruebitas que me hablan de que los lóbulos frontales del cerebro están perdiendo su capacidad de control sobre algunas funciones motoras del organismo. Y lo otro que voy a encontrar son claramente alteraciones del lenguaje. Cuando evalúe el lenguaje, que yo le pido al paciente que nombre objetos, que repita palabras, que arme frases, voy a ver que ahí hay fallas importantes. Entonces, le pedimos a estos pacientes los análisis que solemos pedir. Nuevamente, el análisis de sangre mucho no me va a aportar en estos casos. La evaluación neurocognitiva de estos pacientes me va a mostrar que justamente los dominios afectados fundamentalmente van a ser el lenguaje, fundamentalmente van a ser la conducta, también van a empezar con trastornos disejecutivos, pero la memoria, justamente el dominio memoria, en estos casos los pacientes lo tienen muy bien conservado, al inicio de la enfermedad sobre todo, ¿sí? Como les dije al principio, si yo agarro al final todas estas patologías se parecen, pero al inicio puedo distinguir unas de otras, ¿sí?
Entonces la evaluación cognitiva me va a mostrar que esas son las áreas fundamentalmente afectadas. Y acá sí es muy útil también la resonancia de cerebro, porque ¿qué voy a encontrar? Dependiendo del tipo de demencia frontotemporal que yo tenga, voy a encontrar distintos tipos de atrofia, ¿sí? Que es lo que, si querés, Mara, pasar a la que queda, es lo que les muestro en esta que está acá, ¿sí? Lo que vemos en esta diapositiva, en la imagen que ustedes tienen más hacia su derecha, ¿sí? Vemos atrofia de los lóbulos temporales, pero a diferencia de la enfermedad de Alzheimer, esta atrofia en general es asimétrica. Si ven acá, hay un lado que pierde más volumen que el otro, y muchas veces es más en la región externa del cerebro que se va perdiendo, en la región externa del lóbulo temporal que se va perdiendo el volumen cerebral, ¿sí? Y lo otro que vemos en la imagen de la derecha es la pérdida de la atrofia frontal, del lóbulo frontal, y especialmente cuando lo que hay es afasia progresiva, la pérdida de las áreas del lenguaje, de lo que es la región insular, que es eso que está con círculos rojos en la imagen de más a la derecha, ¿sí? Entonces acá tengo un patrón de pérdida de volumen y de atrofia distinto al que tengo en el Alzheimer, distinto al que puedo ver en el resto de las distintas demencias, ¿sí? Entonces, como les decía al principio, y la idea de esta charla, ahí es la última de agradecimiento por el espacio y por prestar atención, pero como conclusión, para que por ahí redondear un poquito la charla, cuando yo tengo un paciente, y por ahí si quieren trato de activo un cachito de la cámara ahí, cuando yo tengo un paciente que viene al consultorio con una queja de memoria o con una queja conductual, lo que tengo que hacer es usar estas herramientas que les nombré recién, el interrogatorio, el examen físico, los análisis complementarios, porque como vieron en cada una, si yo presto atención a cuál es la queja fundamental del paciente o de su familia, indago, trato de indagar con mayor profundidad y dirigido en esas quejas, reviso al paciente y reviso los estudios, yo debería con todos estos elementos y sin grandes, sin entrar en otras cosas más complejas, poder ponerle un nombre y apellido a la patología del paciente y no hablar de deterioro cognitivo crónico, no hablar de demencia senil, no usar conceptos que al principio, cuando yo empiezo a evaluar al paciente, sí puedo usar esos conceptos. Pero una vez que tengo toda esta información reunida, yo debería poder decir, bueno, el problema viene por acá, el problema viene por allá. Muchas veces en las consultas evitamos decir Alzheimer al principio o evitamos decir demencia frontotemporal al principio, porque a veces al paciente le puede resultar chocante, al familiar también, pero despacito y con criterio vamos introduciendo estos conceptos para que el paciente y el familiar entiendan qué es lo que le está pasando, sepan qué pronóstico esperamos que tenga su patología, ¿sí? Me parece que muchas veces en medicina ponerle nombre y apellido a lo que uno le pasa, aunque tengamos pocas herramientas para después mejorarlo, también es un factor terapéutico, saber qué es lo que uno le está pasando y saber qué esperamos que ocurra en los próximos años. Entonces, creo que, como les decía Mara, el motivo de esta charla, cuántos tipos de demencias hay, qué distingue una a otra, la idea era explicar esos conceptos, pero sobre todo porque, por esto que les decíamos, porque hay algunas cosas que podemos hacer para tratar de tratarlas, y además es importante que el paciente y la familia sepan que lo que les pasa tiene un nombre y que lo que les pasa tiene un pronóstico y tiene una progresión que más o menos podemos tratar de explicarles, ¿sí? E ir adecuándonos en cada etapa de la progresión de la enfermedad a qué podemos hacer para que la vida de esa persona sea lo menos problemática posible, la vida del familiar también se complejice lo menos posible, tratando de saber qué es lo que le está pasando a esa persona. Así que bueno, esa era la idea de la charla, espero que se haya entendido y espero que sea útil. Gracias, Sergio, como siempre, sos hiper claro. Ahí te están aplaudiendo en silencio, están silenciados los. Si quieren, pónganse el microfonito, desmutéense. Bueno, tenemos una muy buena audiencia. Ahí me estoy acoplando yo misma. Bueno, Sergio, ¿tenés 2 minutitos más? ¿Te puedo leer una pregunta? Las Dale. demás las fuiste respondiendo.
respondiendo acá, desde Balcarce, Julieta Promé, que ella es terapista ocupacional, dice, hay una investigación cuyos resultados dicen que la proteína tau es un biomarcador sanguíneo muy prometedor para detectar de forma precoz a aquellas personas de mediana edad que presentan los primeros cambios cerebrales asociados al Alzheimer. La consulta es si ese estudio de sangre ya... Creo que algo de esto hablaste, ¿no, Sergio? Sí, pero igual contesto eso porque además ahí hay un tema que a mí me parece muy importante. Desactivé la cámara por las dudas que acople. Si quieren que la active me avisan y la activamos, pero más que nada para que no se cuelgue. Con respecto a eso, por un lado, todo ese tipo de dosajes, tau hiperfosforilada, neurofilamentos, todas esas cosas que van apareciendo, la realidad es que hoy en la práctica diaria no las usamos, no están disponibles. De hecho, si yo mando a un paciente a un laboratorio común acá en Bariloche con una orden que diga tau hiperfosforilada, neurofilamentos, cadena liviana de neurofilamentos, me la van a devolver diciéndome que eso no se usa. Por otro lado, y esto sí, por ahí es algo interesante, el dosaje de esas cosas en sangre, el dosaje de esas cosas en líquido cefalorraquídeo, la determinación genética por ejemplo, de los perfiles de ApoE también, eso sumado a los patrones de captación en PET resonancia con fluorodesoxiglucosa, la combinación de todo eso, digamos, hoy en día, si yo agarro hoy en día una persona de 50 años, supongamos, le mido todas esas cosas, yo puedo establecer un cierto porcentaje de riesgo de que en 20 años vas a desarrollar Alzheimer con bastante precisión, ¿sí? Si yo combino el patrón de captación de glucosa en un PET reso con la cantidad de tau hiperfosforilada en sangre y en líquido cefalorraquídeo, por ahí puedo estimar un 70% de riesgo, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le estoy dando a una persona de mediana edad un pronóstico de algo que quizás le ocurra, porque ninguno de estos estudios tiene una certeza del 100%. Entonces, si yo le digo a alguien, usted tiene 70% de riesgo de padecer Alzheimer en los próximos 20 años de su vida, lo que le estoy diciendo también es que hay un 30% de chances de que eso no ocurra, ¿sí? Y por otro lado, hoy en día tampoco tenemos tantas herramientas terapéuticas para actuar en esa instancia donde el deterioro cognitivo quizás es mínimo o no existe, para tratar de evitar que eso ocurra, ¿sí? Entonces, a veces, darle toda esta información a una persona puede ser más un peso y un estigma que un aporte realmente. Entonces, hoy en día todas esas herramientas, por un lado, no están disponibles en la práctica clínica diaria, pero por otro lado, creo que tenemos que empezar a usarlas con mucho cuidado si no tenemos algo que nos permita frenar el desarrollo de la enfermedad en ese instante donde estamos diciendo el riesgo es alto, ¿sí? Cuando tengamos disponible algo que nos permita detener la progresión de la enfermedad, detectándola precozmente, desde ya que son elementos que creo que de acá a no muchos años vamos a usar en la práctica clínica diaria. Pero hoy creo que no disponemos de eso y que los tenemos que usar con cuidado cuando los tengamos a disposición también. Qué bueno, Sergio, acá dicen, no sé por qué, mira, que hablas de una manera llana, muy clara. Por eso estás acá, Sergio, gracias. Qué bueno, todos comentarios lindos. Agradecerles a ustedes por participar del otro lado. Creo que todas las respuestas, las preguntitas que están planteadas acá las has ido respondiendo. Yo me voy a sacar el video porque tengo mala conexión de internet. ¿Quieren hacer algún otro comentario antes de que el doctor vaya a hacer otras actividades? Antes de que empiece a buscar niños. Claro. Hacer rol de padre. Bueno, Sergio, te liberamos. Bueno, gracias por tu claridad. Muchas gracias por la invitación y bueno, me alegro que se haya entendido.
Esperamos que esta charla te haya sido de utilidad. Si es así, te invitamos a que la compartas y que te suscribas al canal de YouTube, así como que pases por mi página web, donde hay un blog y hay material descargable que puede llegar a ser también de utilidad. Recordá que estamos en vivo el primer miércoles de cada mes desde el Espacio de Alma, donde podemos generar un intercambio rico con diferentes profesionales de la salud.